Queridos estudiantes, soy María Cristina Espinosa, autora de la asignatura Política Educativa en Educación Inicial. Para mí es un gusto volver a estar con ustedes a través de esta clase magistral. Esta vez revisaremos las normativas jurídicas mandatorias que regulan la educación inicial en el Ecuador, como son la Constitución, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su respectivo reglamento. El objetivo de esta clase es identificar las normas legales que rigen la educación inicial en el país, como orientadoras para el quehacer en este nivel educativo. Iniciamos preguntándonos, ¿cuáles son las normas jurídicas vigentes en la educación inicial? ¿Cuáles son los lineamientos generales de estas normas? Como recordarán, en las dos primeras unidades de esta asignatura hemos revisado los marcos internacionales y nacionales que orientan la planificación de las políticas públicas para la primera infancia, que se encuentran detalladas en el siguiente cuadro. Para que la planificación sea viable realizarla en la práctica, se requiere de normativas jurídicas que regulen y legalizan los procedimientos. A continuación, se analizarán las normas legales que orientan la ejecución de la educación inicial en el país. Como norma suprema está la Constitución de la República vigente desde el año 2008, donde se establecen las normas fundamentales que amparan los derechos, libertades y obligaciones de todos los ciudadanos, así como las del Estado y sus instituciones. Consta de 444 artículos, de los cuales 12 son exclusivos para el ámbito educativo. En la Constitución, en el capítulo 2 sobre los derechos del buen vivir, la sección quinta correspondiente a educación, artículos del 26 al 29, se menciona que la educación tiene un interés público. Se garantiza el acceso universal, la permanencia, la movilidad y el egreso sin discriminación alguna. Además, propone una educación pública, laica y gratuita. Da la potestad a los padres que escojan una educación para sus hijos que esté acorde a los principios, creencias y opciones pedagógicas. Además, reconoce como uno de los niveles educativos al nivel inicial, donde prioriza el desarrollo integral de los niños y niñas, asegurando, según el artículo 44, el ejercicio pleno de sus derechos, atendiendo al principio del interés superior. En los artículos del título 7 del régimen del buen vivir, sección primera de educación, se menciona, por ejemplo, en el artículo 343, que el sistema tendrá como centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible, dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. En sí, los artículos relacionados a educación priorizan la obligatoriedad del Estado de establecer ofertas gratuitas y contextualizadas. Sobre la base de la Constitución, en el año 2011, entra en rigor la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que fue emitida por Asamblea Nacional, donde se plasman exclusivamente la normativa a un nivel macro, relacionada al ámbito educativo. En varios artículos de esta ley se reitera la gratuidad de la educación y el derecho de todas las personas de tener una educación de calidad, libre y laica. En el artículo 40 se explica exclusivamente lo referente al nivel de educación inicial, donde se menciona que para los niños de 3 a 5 años es el proceso de acompañamiento de su desarrollo integral. Además, identifica al Estado como responsable del diseño de validación de modalidades de educación que respondan a la diversidad cultural, geográfica de los niños y niñas de esas edades. Por otro lado, los niños menores de 3 años sostienen que la educación es responsabilidad de la familia, sin perjuicio de que ésta decida por diversas modalidades debidamente certificadas. En el artículo 41 se plantea la necesidad de implementar coordinaciones interinstitucionales que garanticen articular programas de protección, salud y nutrición para los niños de estas edades tempranas. Por otro lado, se tiene el reglamento de la LOEI emitido bajo decreto presidencial en el año 2012. Norma de manera más específica lo propuesto en la ley. En el capítulo 3, artículo 27, se norma los dos subniveles de educación inicial, como inicial 1 a los niños de 0 a 3 años e inicial 2 a los niños de 3 a 5 años. Además, en este reglamento
se indica la importancia de una evaluación cualitativa de los aprendizajes en este nivel educativo, con promoción automática, a través de un certificado de asistencia a la educación inicial. En el artículo 37 se propone, en cambio, el cambio de denominación a Centro de Educación Inicial a las instituciones educativas que ofertan únicamente este nivel educativo. Esta norma ha sido implementada en estos últimos años. Para terminar, es necesario mencionar que si se quieren normar aspectos más específicos o que aclaren criterios de la ley o el reglamento, se debe formular acuerdos ministeriales que partan de un informe técnico que sustentan su emisión. Estos acuerdos ayudan a contextualizar las normativas más generales. Les invito a que analicen la siguiente frase de John Dewey. La educación no es preparación para la vida, la educación es la vida misma. Queridos estudiantes, no olviden revisar los materiales complementarios de la plataforma para conocer más sobre el tema. Recuerden las preguntas que hicimos al inicio de esta clase magistral, analícenlas y respondan en su cuaderno. Muchas gracias por su atención y nos veremos una próxima ocasión.